¿Cómo les va? Queríamos saludarles nuevamente en este nuestro espacio de Brillantemente. Ya saben que nos encuentran en TikTok y en YouTube. Estamos con contenidos especiales y contenidos que nos importan. Y uno de los temas que nos importan, Jason, es hablar sobre cómo vemos a la ciudad de La Paz. Nos están viendo seguramente de diferentes ciudades o de otros países y gente que ha vivido en La Paz. ¿Cómo es de que estamos a 3 años de la gestión de estas nuevas autoridades? Porque digo nuevas que muchas de ellas no han ejercido algunos cargos públicos o políticos, sin embargo otras sí, ya vienen arrastrando bastantes gestiones en la gestión pública. Ahora, hablemos un poco si nos sentimos identificados o nos sentimos que se ha respondido a toda esta campaña que ha prometido además con 6 pilares Iván Arias y cómo ustedes ven a la ciudad. Particularmente yo como periodista estoy viendo una crisis en la comunicación institucional muy aguda. Me parece que están confundiendo no solamente esta gestión, sino muchas autoridades, el hecho de que para tener una comunicación eficaz institucional, no simplemente hay que hablar muchas veces, ¿no? O hablar varias etapas en la semana. El problema es que tu mensaje no está llegando a la gente y tú no estás informando lo que realmente la gente necesita saber, que en este caso es la gestión. ¿Y qué se está llevando a cabo en las gestiones? Veamos un poco tu calle, veamos un poco las obras en tu zona, en tu barrio, si realmente hoy en día, a diferencia de años anteriores, ha mejorado tu situación de vida y tu entorno social. Es interesante que sepamos eso, pero también es interesante de saber cómo es que las autoridades de esta alcaldía nos están informando. Recientemente hemos tenido algunas complicaciones en el acceso a la información que sí han derivado también en complicaciones. Varios medios de comunicación lamentablemente no han dado la cobertura importante que se requería sobre algo que nos afecta a nosotros. ¿Y qué nos afecta? Que en nuestra ciudad se está aprobando construcciones ilegales y fuera de norma por doquier. La información y la opacidad han sido parte del ejercicio de estos años en las autoridades municipales. Entonces, prioricemos nuestro derecho de solicitar información y acceso a esta información pública, porque a pesar de que La Paz, Bolivia, no cuenta con una ley de acceso a la información pública, nuestro derecho es exigir a estas autoridades que nos pasen la información real. Tú eres el control social, tú eres la persona que está en el derecho de exigir que te den informes, que te den varios datos de la gestión, que te den información sobre lo que está ocurriendo en tu barrio y lo que está ocurriendo en La Paz. Jason. Exacto. Y a ver, desde mi punto de vista, desde la economía, igual apoyando el punto de Claudia, eh, bueno, vemos primero que ha habido una mala inversión del dinero de la ciudad. Tenemos casi 30 millones de bolivianos que han sido aprobados en el POA de este año para la alcaldía. Ok, tenemos los costos más altos de fabricación, o sea, si nos vamos a ver el tema del pavimento a nivel mundial, el costo de metro de pavimento en Bolivia es el más alto del planeta. Pero también tenemos otros proyectos, como por ejemplo el mantenimiento de los ríos, que no ha habido mantenimiento estos años. Ahora el alcalde Arias dice que ha sido problema de otras gestiones. No ha sido problema de otras gestiones porque teníamos mantenimientos que se daba a tiempo con el partido de ese momento que era Solvó, por ejemplo. Tenían equipos de trabajo y tenían el equipo técnico necesario para esto. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando, en mi experiencia, en la calle en la que vivo, por ejemplo, este año nos hemos inundado totalmente, no una vez, sino 2 veces este año. Los equipos técnicos que han venido en años pasados eran de una volqueta y más o menos unos 6, 8 funcionarios que venían a apoyar. Este año han sido 2 personas con traje y corbata que han venido a ver cómo estaba la situación de la inundación, mandar un informe y ver qué se podía hacer. En este caso hemos tenido que ir hasta los concejales para poder hacer un movimiento después de 48 horas. Entonces, y un punto muy importante aparte de este es, como tú Claudia decías, el tema de la comunicación, cómo la están cerrando, no están comunicando de forma exacta. Creo que es un problema de que estamos poniendo gente inexperta en el área. Y no me refiero, a veces hay la crítica esta de que no pongamos al político viejo, sino a gente joven. Ok, se pone a gente joven, pero gente joven con conocimiento. Porque el problema de que se esté cerrando a los medios de comunicación, según yo, es por la falta de conocimiento de los presupuestos, de cómo se está moviendo el dinero, a qué áreas se está yendo y en qué proyectos. Y un ejemplo, y creo que la gente también va a cuestionarse esto, es el gran poder. No, no odio ni amo el gran poder, creo que soy neutral, pero, o sea, pagar a artistas con montos altos en temas de las pinturas estas de la calle que han pintado en toda la Camacho y toda la entrada versus invertir eso en luminaria
o en seguridad ciudadana, o aunque sea en repintado de las calles porque falta. O sea, solamente por mencionar, creo que los venezolanos son los que más están pintando las pasacalles que los de la alcaldía. O sea, es súper complicado. Y hay que exigir, como Claudia decía, en el tema de la votación, nosotros hemos elegido a los alcaldes, tenemos derecho también a hacerles seguimientos y a pedir informes de qué están haciendo, porque al final están trabajando con nuestro dinero, nuestros impuestos, nuestra forma de trabajo, y no es justo que una vez que los elijamos estemos eh, bajo el yugo de ellos, básicamente. Y bueno, Jason, dicen que las comparaciones son odiosas, pero me permito yo hacer una comparación como periodista. En las gestiones, no sé si recuerdas, de Juan del Granado y Luis Revilla, teníamos equipos técnicos bien interesantes en determinadas áreas. Yo recuerdo un nombre que se me ha quedado y se me va a quedar para toda la vida, el ingeniero Vladimir Toro, que era el encargado del área de emergencias en La Paz. Me acuerdo de él. Esta persona era la encargada de primero tomar en cuenta los recaudos, la previsión y meses antes, no en el momento de las lluvias. La información la daba tal cual a los periodistas y los periodistas teníamos acceso a él. No se enojaba, no había agresiones de parte de él, no faltaba a las entrevistas, hacía sus conferencias de prensa y este ingeniero era el que también enfrentaba, no necesitaba que el alcalde esté de protagonista, él enfrentaba estos Ujú. momentos duros de lluvia, dando a entender Sí. de que aquí tenemos un equipo técnico, no necesitamos otros voceros porque somos nosotros los que estamos trabajando. Y eso creo que ha sido Exacto. cuestionante en esta gestión, ¿no? Exacto. Y creo que uno de los puntos en lo que te decían en marketing político es y lo hablábamos detrás de cámaras, el que dice la verdad pierde en el momento en el momento más difícil. Entonces creo que el alcalde en este momento teniendo su peor gestión en este año, 2024, creo que lo único que le queda es callar, porque si dice la verdad, pues va a volar su cabeza. También como ciudadanía no nos gustaría eso, ¿por qué? Porque sabemos que si no ponemos una cabeza a dirigir, pues van a empezar a subir los otros, y con otros me refiero a gente de su propio partido político que también están detrás del asiento del alcalde, que también están detrás de querer armar sus partidos políticos. Entonces, por el momento no veo una salida bonita para La Paz. Sí, tampoco yo. Y hablemos un poco ya ligado a este tema de los jóvenes. ¿Tú crees que se sienten identificados? ¿Cómo se sentirán los jóvenes, no identificados o con más apego a la ciudad de La Paz? ¿Sienten que hay mayores oportunidades, mayor impulso, por ejemplo, a los emprendedores, pequeños o medianos emprendedores? ¿Había incentivo antes, incentivos culturales, educativos? ¿Cómo sentirán los jóvenes en este momento, Jason? Eso me gustaría que nos respondan en YouTube. ¿Cómo ustedes, jóvenes chicos, se sienten con este alcalde? Por mi parte y por lo que he visto, por ejemplo, podría decir que al inicio nos identificábamos con el alcalde. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado una figura bastante juvenil, no paternalista, como por ejemplo en Solvo era paternalista y era una figura que cuidaba la ciudad. En este caso creo que se quiso hacer nuestro mejor amiguito, y un claro ejemplo es cuando salía a dar sus explicaciones sobre por qué nos habíamos inundado con muñecos de Avengers. Trataba de hacer reír a la gente y como dicen, pues dale circo a la ciudadanía. Y cómo funciona. Siempre me olvido esa frase. Pero bueno, Pan y era circo pan y circo. para mantenernos distraídos, y sí. Exacto. Entonces habría que ver cómo los jóvenes ahora están reaccionando a este alcalde, y además si ven otras opciones para las siguientes gestiones, que yo tengo dos nombres o tal vez uno o dos partidos políticos ahí como que deberían empezar a pintarse, pero pues saben cómo es la política, esperan a último momento para que no les caigan los juicios del gobierno central. Sí, y estamos hablando de una ciudad que todavía concentra varias entidades, sobre todo entidades obviamente del Estado, pero también entidades académicas, donde tienen que venir jóvenes de diferentes lugares a estudiar. Y hablábamos también, Jason, qué tan amigable es esta ciudad, primero para los jóvenes, segundo para personas mayores, para niños y para personas con discapacidad. Estamos viendo infraestructuras totalmente limitadas e incluso que sin notarlo nosotros son agresoras para estas personas. Es un riesgo latente. Yo veo permanentemente accidentes en las calles que obviamente no tienen el mantenimiento que se debería tener, pero ¿qué estamos haciendo? Si estamos o no llegando o quizás alejándonos más de un proyecto que yo ahora sí lo veo medio inalcanzable, que se pretendía de una ciudad inteligente y amigable, ¿no? Sí, había ese proyecto de ciudad inteligente, y además el proyecto de Ciudad del Cielo, que iba a ser la Ciudad Maravilla. Creo que el nombre en la anterior gestión estaba bien puesto porque se estaba dirigiendo a eso, pero de pronto había una caída en la que la ciudadanía se quedó callada,
Tal vez porque también estábamos muy agotados con tanta pelea que hemos tenido con el gobierno central. Ahora tenemos crecimiento en Santa Cruz, que sí está pasando de ser una ciudad bastante pequeñita a una grande, porque pues está arrancando capitales, han visto que ya no hay los paros, aunque están empezando a tener sus propios bloqueos y paros y están empezando a tener la probadita de lo que es ser una ciudad capital y hay que ver si logran resistir como La Paz ha resistido durante tantos años. En lo que es de infraestructura, veo universidades, y me gustaría dar los nombres, que no tienen infraestructura para estudiantes, no tienen ascensores, entonces para la gente con discapacidad, que es gente bastante capaz, pues imagínense tener que subir 2, 3 pisos durante una hora para tener una clase y volver a bajar otros 3 pisos para otra clase de 45 minutos y que te tome una hora bajar las gradas, es complicado. Lo que decías de las calles, por ejemplo, las subidas y bajadas que son complicadas en La Paz, y los bloqueos no la hacen fácil para la gente. Ni los estudiantes, muchos están yendo a Cochabamba, a Santa Cruz a estudiar, otros están yendo incluso hasta Sucre a estudiar porque tenemos buenas carreras en Sucre, pero La Paz está quedando relegada simplemente por el cansancio de la juventud y no por falta de mano de obra, por así decirlo. Y ahora hablemos quiénes son los dueños de las calles en La Paz. Eso es otro tema tan complicado porque nosotros, los peatones, no podemos circular tranquilamente en nuestras calles porque por un lado, sin lo que decías, ¿no? Sin tener prejuicios o tener algún tipo de satanización sobre las entradas folclóricas, pero las entradas folclóricas toman las calles cualquier día en la ciudad de La Paz con aval de las autoridades municipales. Sectores sociales pueden tomar calles céntricas por sus aniversarios, festejar en las calles. Tenemos un transporte que puede tomar las calles cuando le dé la gana. Tenemos comercio informal que toma las aceras y las vías y no hay ni acceso para los peatones y nos ponen en riesgo. En los mercados han habido accidentes, no sé si recuerdas, de personas que han sido atropelladas. ¿Por qué? Porque no podían circular Sí. por la acera, tenían que ir por la vía, ¿no? Ujú. Entonces, realmente estamos en un caos y un desorden en esta ciudad que a mí me preocupa porque lo que decías me parece súper preocupante. Estamos generando una ciudad tan poco amigable que la gente Ujú. se está yendo de nuestra ciudad. Qué triste, ¿no? Exacto, sí. O sea, y aún sabiendo el concepto este de que como paseños, como chucutas, como collas, amamos nuestra ciudad, también estamos empezando a crear un resentimiento hacia esta ciudad. ¿Por qué? Porque está dejando de ser amigable no solo por nosotros, porque creo que como paseños nos aguantamos, pero ver que otras personas de otras ciudades, otros países vengan y sufran de golpe lo que nosotros ya estamos acostumbrados a sufrir, es medio complicado. Lo que tú decías de que se toman las calles, el ejemplo claro es de hoy, que hemos tenido un trancón en el Prado por los de el Ministerio de Federación de Mineros. Federación de Mineros, que han puesto un mega escenario en el Prado, que hoy es martes, por si acaso, martes Martes 11 11 de junio. 11 de junio. Imagínense, y tienen que adivinar quién es el que ha firmado su primer compromiso social de fiesta, slash fiesta, en la ciudad de La Paz, en el macrodistrito centro. Como autoridad flamante, además. Es interesante, Jason, que preguntemos también. Y ustedes también mándenos mensajes, ya saben que estamos en diferentes plataformas. Hemos conocido, Jason, a lo largo de estas entrevistas que hemos hecho a jóvenes brillantes, sin quererlo, y ellos dicen, no nos interesa la política, pero nos han dado algunos soluciones, algunas formas de emprender políticas públicas. Por eso sería interesante, y yo sé, porque yo conozco muchos jóvenes que están en la capacidad de sugerir algunos proyectos grandes para La Paz, que obviamente yo sé que quizás no están aquí en La Paz, han decidido irse o están algunos aquí, que nos manden o que nos sugieran o que sugieran a estas autoridades proyectos que realmente sean sostenibles y además le den a esta ciudad la categoría que merecía o merece. Y estamos, yo lo digo siempre, lo he dicho hace bastantes meses, esta ciudad está retrocediendo unos 20 años y no estoy exagerando con lo que está sucediendo. Podrían sugerirnos también nuestras mentes brillantes, ¿no? Sí, exacto. Nos gustaría que nos sugieran en comentarios o incluso vamos a habilitar un correo en estos días. Yo les prometo que si ustedes comentan y nos dan ideas, como dicen, ninguna idea es mala, todo suma. Podemos ir, no sé, por ahí tal vez imprimiendo y de pronto una noche ir pegando por la calle propuestas para que la gente lo vea, porque de pronto hacer llegar una carta al alcalde y sus subalcaldes que lo lean, imposible. Pero hacer papelones en la ciudad y que vean la propuesta y que otra gente se entere, creo que es la forma más pacífica de poder generar propuestas políticas o nuevas leyes o nuevos proyectos sin tener que estar bloqueando las calles de la ciudad de La Paz, sin tener que estar golpeándonos entre los minibuseros y la ciudadanía,
que bueno, ellos también se dicen transporte público, pero de público no tienen nada, o sea, son privados y son sindicatos bastante fuertes que mueven parte de la política paceña y se lo ha visto en Gran Poder, porque los que van en Gran Poder no es gente que tiene empresas grandes, o sea, son empresarios que ahora le podemos decir la nueva clase media alta, básicamente, pero que pues están aprovechándose de las leyes paceñas. Claro, y también hablar de algo que creo que los jóvenes, Jason, en el mundo, no solamente en Bolivia, están poniendo, entre comillas, de moda, y es este tema de incluir el tema medioambiental en las políticas públicas. Yo recorro las calles de La Paz y me preocupa que no veas nada de vegetación. Seamos una Sí. ciudad, a veces algunos paseños se ofenden cuando se dice que es una ciudad extremadamente de ladrillo y cemento, Ujú, pero no se sí. ve tampoco la importancia que le debería dar la autoridad o la gestión municipal en potenciar un poco o impulsar por lo menos que los vecinos lleguen a plantar algún tipo de árboles en su barrio, en su zona, como para incluso darle el incentivo de decir, bueno, plantas un árbol y lo cuidas, por ahí podemos disminuir un poco tus impuestos o podría haber algún tipo de colaboración en la pintura, mantenimiento de tu casa, podría ser una alternativa también, ¿no? Exacto, una especie de proyecto de responsabilidad social empresarial de la Así alcaldía es. que baja impuestos o incluso con los mismos presidentes de barrio, o sea, empezar a juntarse y armar esos pequeños proyectos que se puede. Entonces, yo les sugiero también que se pongan en contacto con los representantes de sus barrios, porque ellos son los que hacen llegar las sugerencias y los requerimientos a las subalcaldías y las subalcaldías a la alcaldía. Entonces, tienen que hablar, cada barrio tiene su representante, incluso hasta algunos les pagan, les diré, les pagan. Y no son suelditos baratos. Obviamente no lo hablan las alcaldías, pero es gente que está ahí con sueldos. Pero hablé con ellos, contáctense, que es lo que yo he hecho con mi cuadra después de que nos hemos inundado 2 veces, contactarme con la presidenta del barrio para que podamos modificar la alcantarilla hacia el río y ver que el siguiente año no nos inundemos porque ya es bastante tarde para las lluvias. Sí, bueno, y por último, una recomendación particularmente para las autoridades, y no solo las autoridades municipales, las autoridades de todo el aparato estatal, los políticos, gente que ha estado ligada mucho a la función pública durante años. Necesitamos un recambio en realidad dentro de nuestra sociedad, necesitamos un recambio de mentalidad, necesitamos refrescar un poco más todo lo que hemos traído en este tiempo que no está funcionando, definitivamente no. Y refrescar significa también escuchar otras voces. No necesitamos monopolizar el pensamiento y yo estoy segura, y la gente que ha sido parte y es parte de Brillantemente, jóvenes que nos escuchan, tienen proyectos e ideas maravillosas. Por eso yo les recomiendo a estos, en este momento, actores políticos en nuestro país, tomen en cuenta estas opiniones, porque el círculo en el que estamos nos está llevando a un abismo que realmente es preocupante. Y hay jóvenes tan creativos que nos pueden ayudar a salir de este hueco, pero también ayudar un poco a generar mayor esperanza, porque una de las peores cosas que podemos ver en nuestra sociedad es la depresión, es el cansancio, el estrés y sobre todo el pesimismo. Y eso a mí me preocupa, Jace. Sí, o sea, el problema es que cuando la gente se cansa, empieza a sumar pesimismo y cuando empieza a sumar pesimismo no generamos resultados, generamos energía negativa y no solamente nos afectamos nosotros y nuestra familia, sino afectamos a todo nuestro círculo social y eso repercute al final en las empresas, en los negocios, en el emprendimiento, que antes la gente joven en La Paz emprendía, pero no emprendía por miedo, o sea, emprendía por gusto y porque había la chance, o sea, hablamos de los 90, entrados los 2000. Ya los 2000 ha empezado la política medio cruda a ponerse fea y ya la gente emprende por miedo. Y también hablabas este tema de los emprendimientos verdes, de las políticas verdes. La siguiente entrevista va a ser con una persona que solamente voy a dar el nombre, que es Marcela, que es una crack en temas de medio ambiente, que por el momento está estudiando en Francia y que acaba de lanzar 3 proyectos a nivel Latinoamérica de reciclaje. Y no puede ser que una boliviana pues esté lanzando proyectos en países que no es Bolivia. Entonces, no es culpa de ella, es culpa de la política boliviana. Tenemos que, como Claudia decía, que nos pongamos la mano al corazón, que cambiemos personajes, figuras. Sabemos que el dinero pues es bonito para los políticos porque solamente lo que hacen es subirse y subirse el sueldo, pero lo que a mí me gustaría decirles, y si algún político ve esto, es, hermano, ¿dónde está tu conciencia? O sea, ¿con qué duermes, hermano? Hay que entender que los jóvenes son los que vamos a sufrir las consecuencias de sus decisiones
y vamos además a tener que reparar eso y no va a ser nada fácil. Así es. Y ojo, la vieja política no tiene nada que ver con la edad, porque hay gente joven con mentalidad caduca en lo que respecta a política. Aquí lo que estamos hablando es de que se refresque un poco toda la sociedad. Necesitamos sacarnos de esta mentalidad que, como lo decíamos, no nos está llevando a nada. Y lo decía Jason, las próximas entrevistas vamos a tener jóvenes que nos van a hablar desde estos proyectos sostenibles, vamos a hablar de economía, de política internacional, vamos a seguir impulsando todos estos emprendimientos que tienen jóvenes y que están también siendo estrella en otros países. Así que prepárense, sintonicen nuestra página de YouTube y obviamente también estamos con videos cortos en TikTok y acompáñenos porque se vienen muchas cosas con Brillantemente, Jason. Exacto. Síganos y chicos, igual, si tienen personas que conozcan, que sean mentes brillantes y que quieran que nos demos a conocer, pues escriban su nombre, su correíto, su número de WhatsApp al mail que también vamos a subir para que nosotros los contactemos, les generamos una entrevista y mostremos a la ciudadanía que todavía hay proyectos nuevos que no los están viendo. ¿Por qué? Porque no nos dan una sola chance en esta ciudad. Qué triste. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Chao. chao. Gracias.